Estás en Laberinto Mental. He leído varios libros de desarrollo personal, de autoayuda. ¿Qué más te puedo decir? En este último tiempo me puse a descubrir el mundo de las finanzas, y es que, como todo ser humano, debemos de conocer ese campo para poder administrarnos de una mejor manera. Fue así como llegué a este libro y como me aventé a crear este podcast, en el que vamos a analizar en gran medida, o más bien a comentar un poco, sobre lo que tratan estos libros, sobre lo que yo pienso sobre ellos, y más que nada para explicarte a ti, si es que no puedes leer este libro, de lo que trata. Obviamente, esperando que tú también puedas leerlo o escuchar su audiolibro, para que te sea más sencillo retener la información y entender cómo funciona este mundo tan complejo. Este es mi podcast y te doy la bienvenida a él. Soy Rubia Costa y estás en Laberinto Mental. Perfecto, este libro es Los secretos de la mente millonaria. Piensa como rico, hazte rico, de T. Harv Eker. Vayamos a esto. Bueno, primeramente nos trata de que todos tenemos un patrón financiero. Si has escuchado por ahí, todos tenemos un patrón conductual que hemos seguido desde nuestra infancia. Y es que desde nuestra infancia viene todo. Tal vez los traumas, tal vez todo eso lo que nos hemos condicionado, desde ahí viene. Simplemente ponte a pensar, ¿por qué ahora soy de esta manera? ¿Por qué tal vez reprimo mis emociones? ¿Por qué tal vez soy inseguro? ¿Por qué tal vez tengo tanto miedo a tales cosas? Y bueno, las respuestas las vas a encontrar en esos patrones conductuales. ¿Qué te han enseñado desde niño? ¿Qué has adquirido desde que eras niño? ¿Qué fue lo que te enseñaron? ¿Qué era lo que tú veías en tus padres o en las personas que te crearon? Pues desde ahí te has condicionado. Entonces, también tenemos un patrón financiero. Y el patrón financiero es esto mismo, solo que entendiéndolo en el dinero. ¿Qué te dijeron que era el dinero cuando eras niño? ¿Cómo veías el dinero cuando eras niño? ¿Qué escuchaste hablar a otras personas? ¿Qué situaciones marcaron tu vida conforme al dinero? Bueno, ese es el patrón financiero que tienes actualmente y que te ha programado. Una lección es que te metas más en la área en la que realmente tengas ese deseo de estar. Y es que por ahí vemos a muchas personas que se meten a un área, a un negocio, y van saltando de negocio en negocio porque simplemente no tienen la paciencia de esperar para que esto resulte de una manera exitosa. Y es que, como todo, necesitamos constancia, necesitamos ser disciplinados, necesitamos encontrar un balance. Claro que tampoco se trata de ese esfuerzo extremo del que te he hablado en videos anteriores, en los que simplemente te estás matando, no comes bien, no duermes bien, desechas tu vida por completo casi, por estar ahí trabajando, estudiando, echándole ganas, como dicen por ahí. Pero, bueno, entendemos esto, ¿no? Hay que quedarse en una sola cosa. A mí me sucedió muchas veces que yo no me quedaba tanto en una cosa. Para encontrar el nombre de este podcast y del que también es mi canal en YouTube, batallé muchísimo. Estuve meses buscando el nombre. Tenía un nombre, no me complacía, no me gustaba, no le tomaba cariño. Y lo cambiaba, y lo cambiaba, y lo cambiaba. ¿Sabes qué fue lo único que pasó con esto? Con estos saltos que tuve repentinamente, porque sentía que no estaba perfecto, cuando en realidad ni siquiera iba a estar perfecto, porque nada es perfecto. Bueno, mi perfeccionismo me hizo llegar al límite. Y ese límite fue no lograr absolutamente nada en más de 6 meses. Y ahora lo entiendo. También es por los ídolos de Bacon,
Francis Bacon. Bueno, pueden jugar con tus creencias límite. ¿Cuáles son estos ídolos? Bueno, son el ídolo del mercado. Estos ídolos en donde te venden, es como si te vendieran literal en marketing. ¿Qué te venden cuando te quieren promocionar algo? Te venden información, te venden ideas de lo increíble que va a ser comprar su producto, te venden la idea de que todos ya lo tienen, de que porque tú no lo tendrías es lo más nuevo, de que toda la sociedad ya está disfrutando del gran producto. En fin, es marketing. Y así te venden también en este ídolo de Bacon del mercado. Te venden ideas sofisticadas y tú tal vez dices, oh, pues eso lo dijeron tales, eso es lo que creo. También hay un ídolo que se llama el ídolo de la cueva, en el que simplemente te postras en tu propio reflejo diciendo, lo que yo digo es lo que está correcto y se acabó. Y no te sales de tu zona de confort, lo cual es bueno, salirte de tu zona de confort para explorar más allá de lo que eres capaz de ver. A veces va a ser muy difícil y ese miedo de ver algo nuevo te va a paralizar en un punto, pero hay que confiar en que puede ser una oportunidad que se nos está presentando. Y bueno, otro de los ídolos de Bacon también es este ídolo del teatro. Son aquellas personas superiores que creemos muy superiores a nosotros por sus logros, por su tal vez papeles, ¿no? Que ya son reconocidos, que han logrado muchas cosas, que han sido genios y tal, que ya están avalados. Y bueno, tenemos como postura de que todo lo que ellos dicen y te afirman es lo que existe y lo que coexiste, ¿no? Entonces, no vamos más allá y nos quedamos con la creencia de, bueno, lo que él dice es correcto. Y ok, me he dado cuenta de que alrededor de todo esto hay demasiados pensamientos, demasiadas interpretaciones, mucha enredadera detrás de todos, ¿no? Pero al final de cuentas, puedes crear tu propia creencia y tu propio acuerdo con tal vez la mayoría de estas personas. Claro, no te voy a decir que todos tengan una idea igual, claro que unos van por unas ideas y otros se distinguen por otras y son un montón de caminos. Entonces tú deberías de salir de esos caminos a los que ya te han llevado directamente y cuestionar un poco más las ideas de las personas, cuestionar por qué piensan así, qué fue lo que los ha llevado a esas ideas y claro, hay que entender que todo es en base a nuestras experiencias. Tú has vivido por algo y eso es lo que te ha llevado a donde estás ahora, a lo que te ha llevado a lo que crees ahora. Eso te ha posicionado ahí, pero otra persona no ha vivido la misma vida que tú, por lo cual esa otra persona no va a saber exactamente lo que tú has vivido y no va a estar de acuerdo con lo que tú crees, porque esa persona le ha tocado vivir de otra manera. ¿Ahora me entiendes? Son nuestras experiencias en una parte. Y ahora vamos al otro hueco. Si quieres cambiar los resultados, tienes que enfocarte en modificar los procesos. De esto también hemos hablado en videos pasados. Si bien recuerdas, o si no es que has visto ese video, por favor, ve a verlo. Es este video en donde yo te mencionaba que podías modificar el proceso si te enfocabas en ver el proceso y no solo el resultado. Y es que todos ven nuestros resultados. Todas las personas que van por ahí, ¿no? O que saben quiénes somos o, bueno, en parte nuestros conocidos. O las personas de nuestra mayor confianza. Saben nuestro resultado, nuestros papeles, tal vez incluso nuestro título reflejándonos quiénes somos y el título que tenemos, que por cierto, no nos define. Ni siquiera nos hace ser dominantes. Porque al final solo somos una especie más luchando en el mundo. Entonces, casi nadie va a ver tu proceso, casi nadie te va a ver sacrificándote, durmiendo poco, por simplemente alcanzar algo. Casi nadie va a ver eso. Solo tú vas a estar ahí dentro de esos hábitos, dentro de esas horas de trabajo, dentro de esas prácticas, en fin. Si tu proceso no ha sido del todo bueno, créeme que tu resultado tampoco va a ser del todo favorable. Y es que al final esto interactúa en sí. Podemos verlo con la palabra propensar. Y bueno, estamos programados
Y luego de ahí surge un pensamiento que convierte un sentimiento en una acción. Tomamos acción para llegar a un resultado. ¿Esto qué quiere decir? Que al final de cuentas, nuestros sentimientos son los que nos hacen tomar una acción. Ya sea que estemos motivados para querer lograr algo bueno, para querer lograr algo exactamente fijo, que ya tengas más o menos los pasos que quieres realizar, las metas, etc. Aunque claro, no todo va a resultar como tú ya lo tienes premeditado, porque por algo está el mundo, ¿no? Si todos fuéramos a una idea clara, a un camino fijo, ok, qué padre, llegaríamos sencillamente rápido, pero no es así. En ese trayecto se nos van a atravesar un montón de bucles y de desafíos que tendremos que romper. Hay que saber que vivimos en 4 mundos. En un mundo físico, que a la vez está en un mundo mental, que a la vez tiene postrado un mundo emocional, que a la vez tiene un mundo espiritual. ¿Por qué a veces solo prestamos atención al mundo físico? ¿Por qué a veces dejamos de lado el mundo emocional o el mundo mental? ¿Te ha pasado? Yo sé que sí, porque a veces todos hemos sentido que el mundo físico es más importante, pero el mundo mental, emocional y espiritual también están ahí. Entonces, el único modo de cambiar tu mundo exterior es transformar tu mundo interior. Porque ponte a pensar que lo que ves allá afuera es lo que está adentro. Es lo que tienes en tu pensamiento, en tus ideales, en esas creencias. Si quieres cambiar el cómo ves tu realidad allá afuera, tienes que cambiar ese pensamiento. Tengamos un ejemplo sencillo. Vemos por ahí que tu mundo exterior es horrible, ¿no? Un día te asomas, ves que está lloviendo, dices qué horrible clima. Lo dices con todas tus ganas. ¿Qué estás manifestando? Que obviamente para ti va a ser un día terrible. Puede que sí lo sea, porque ya lo has manifestado, ya lo tienes en tu mente. Tienes programado en tu mente que va a ser un día horrible. Y tal vez todo lo que empieces a hacer te vaya ligando con esas posibles cosas que salgan rotundamente mal. Simplemente puede que incluso salgas, te llenes las botas de lodo o los zapatos, lo que sea. Llegues a tu trabajo, te regañen por llegar tarde, sales del trabajo, te cae ¿qué te puedo decir? Te cae un chubasco justo en la cabeza o agua con lodo, no sé. Hay muchas posibilidades. Pero si tú cambias ese mundo exterior, esa manera en la que ves, ese mundo interior, perdón, vas a darte cuenta de que cuando te asomes por la ventana y veas la lluvia, vas a ver que es conmovedor, que es realmente lindo tener a la vista eso tan hermoso. ¿Qué es lo que va a pasar en tu exterior? Pues se van a empezar a reflejar cosas bonitas. Tal vez esté lloviendo, pero tú caminas tranquilamente, te abrigas bien, te pones la ropa correcta y pues decides ir con la mejor actitud, te llevas hasta un café o incluso te preparan un café cuando llegas a la oficina. Todos tienen una buena convivencia porque simplemente es tan tranquilizante la lluvia que todos toman esa actitud. Claro, no puedes controlar a los demás, pero puedes controlar lo que tú estás viendo. Entonces, debes de decir, afirma, mi mundo interior crea mi mundo exterior. Tengo una mente millonaria. Pasemos a un breve momento de descanso. Ya volvemos. ¿Estás listo para explorar los misterios de tu propia existencia? Mi libro Cómo aprender a ser un humano está disponible para ti. Ve hacia el link de la descripción para más información.
Ya estamos aquí de regreso con el podcast del resumen del libro Los secretos de la mente millonaria. Bien, ¿recuerdas que al inicio te hablé del condicionamiento que se da desde tu infancia y estos patrones conductuales que a su vez también es un patrón financiero? Bueno, pues vayamos a esa etapa en donde en tu infancia te enseñaron algo. Simplemente vayamos a este ejemplo del dinero. Tal vez de pequeño oíste que el dinero era malo o que solo unos pocos lo tenían. Entonces, esta es una programación verbal que se impregnó en tu subconsciente. A la vez se convirtió en un condicionamiento. Este condicionamiento se volvió automático. ¿Qué quiere decir? Que como tú sabías que el dinero era malo, que el dinero solo lo podían tener unos pocos, y tú no veías que había dinero en tu casa, tú oías repetidamente que el dinero era escaso, veías de pequeño muchas veces que estaba canija la cosa, ¿no? Que todo está muy caro allá afuera, que los malos son los que tienen dinero porque no hacen nada para ayudar al país, que simplemente observaste que muchas personas murieron de desnutrición, cosa que ya vamos a un nivel más elevado, y claro que todos pasamos por situaciones distintas en cuanto a esta programación, de las cuales ya te he dicho la programación visual y también la experiencia. Bueno, pues todo esto te ha condicionado al patrón que tienes hoy, hablando financieramente. Las afirmaciones que escuchaste permanecen ahí. Cuando tu subconsciente elige emociones, no elige lo lógico. ¿Qué quiero decir aquí? Que tu subconsciente se va por las emociones. Por más que tú digas, es que yo no voy a aprender eso porque eso no me gusta, porque eso no me agrada, porque eso... Ok, pero ¿qué tal que te lo estuviera diciendo? Era tu papá. Pues tú sentías emociones por tu papá. Y tal vez esas emociones eran buenas. Al rato vamos al otro lado. Si esas emociones eran buenas, lo que te decía tu papá, como era tu figura de autoridad, al ser pequeño, obviamente no vas a poner a decir a tu papá, papá, yo te digo que eso que estás diciendo es erróneo por tal y tal, porque eres pequeño. Y claro, ser pequeño no tiene ninguna desventaja. Lo único es que apenas vas desarrollando tu cerebro de una manera más amplia. Entonces, lo que constato aquí es que tú eliges por emociones. Ahí no sabías guiarte por lo lógico, porque ¿qué lógica hubieses tenido? Entonces, el primer elemento de cambio es la conciencia. ¿Cómo ibas a cambiar algo de niño que te dijeran tus padres sobre el dinero? O los patrones que te crearon, que crearon ahí conductualmente. Si tú no eres realmente consciente de lo que te decían, no puedes cambiar algo a menos de que sepas que existe. Y es obvio. Por eso muchas veces vivimos en la ignorancia. Y como he dicho al inicio, nos aterra cambiar algo. Nos aterra darnos cuenta de muchas cosas. Por lo cual, no investigamos y nos quedamos tal vez en una zona de confort. Y no sabemos que existen muchas cosas. Por lo cual, nos cerramos a lo que pensamos que existe. Y hasta ahí. Si no sabemos que afuera hay un mundo de cosas, ¿cómo vamos a poder cambiarlo? La segunda es la comprensión. ¿Cuál es el origen de tu forma de pensar? No nos ponemos a pensar tanto en esto. Vaya. El tercero es la disociación. Sepárate de esa forma de pensar. Y aquí es cuando llega la autorreflexión, la meditación, por así decirlo. Es cuando simplemente nos separamos de esas ideas, de esas cosas que no nos gustan, y volvemos al ejemplo de antes de la conciencia. ¿Qué tal que tuviste una etapa en la que te enojaste con tu padre?
Y esta figura de autoridad que para ti tenía una emoción buena, ahora tiene una emoción negativa. Y en ese arranque de negativa, ¿qué es lo que pasa con tus emociones? Bueno, muchas veces se convierten en ira, en frustración, en ataque, en reprensión. Y eso te va a llevar a otra creencia, a otro pensamiento y a otro ideal. Tal vez aquí te vas a separar de una forma de pensar por mostrarle a tu padre que puedes ser mejor, que puedes realmente hacer algo más que él. Entonces, aquí es donde vas a disociar una idea. Pero claro que esto supongo que empieza en la adolescencia y más allá. El cuarto es el reacondicionamiento. Aquí es cuando ya de la idea anterior que te he contado, generas un recondicionamiento. Condición nueva, un condicionamiento nuevo, pero esta vez va adaptado hacia el éxito. Porque simplemente tienes ambición. La ambición no puedo decirte que es buena o mala. Solo digo que lo que es malo al final de cuentas es que te vayas a los extremos de un lado u otro. Y entonces, para cambiar esta programación que tienes, porque a ver, vayamos a esto. Sí, tal vez seas una persona que ya tiene todas las herramientas para ganar, ya tiene información, ya ha tenido título, ya tiene experiencia de sobra, pero si no estás programado mentalmente, si no estás programado para este patrón financiero, realmente que te dé éxito, no vas a hacer nada, porque todo está ahí, en esa herramienta mental. Para la programación verbal, deberías describir las afirmaciones que oías cuando eras niño, como ya hemos dicho anteriormente. También, ¿cómo crees que estas afirmaciones te han afectado? Y di, lo que oí sobre el dinero no es cierto. Decido adoptar nuevas formas de pensar. Cámbialo. ¿Quiénes eran tus modelos de referencia? ¿Cómo eran tus padres con su dinero? ¿Qué era lo que hacían con él? ¿Lo despilfarraban? ¿Lo ahorraban? ¿Se organizaban? ¿Cómo eran? Y muchas veces se sigue el de tal palo, tal astilla. Lo que quiere decir que muchas veces los hijos, cuando crecen, se vuelven la figura enmarcada de sus padres. Que puede que digan en algún momento, no, es que yo hago esto porque mi mamá hacía esto. No, es que yo aprendí esto de mi papá, entonces yo lo veo de esta manera. Pero bueno, esto puede ser un altibajo. Algunos siguen patrones de sus padres. Otros, como ya dije, solo lo aprenden y cambian el rumbo. Pero si esa motivación que hay en ti por obtener dinero reside en algo negativo, nunca serás feliz. ¿Y cómo estoy hablando de esto? Bueno, si tu motivación por querer algo es más bien por resentimiento, por ira, porque quieres ser mejor que alguien, porque quieres tener más que alguien, tal vez vayas a tener dinero, pero tal vez nunca seas feliz. Y si lo tienes, lo vas a perder porque tu patrón no está destinado a eso. Aquí quiero decir, tampoco es como que alguien que haga dinero de una manera pensante en buena, en felicidad, en amor, porque realmente le apasione lo que ama y tal. Cae el dinero en sus manos, pero claro que la felicidad es un círculo. Entonces, nunca estás feliz todo el tiempo. Las emociones son como una montaña rusa. Y por último, las experiencias. ¿Qué experimentaste cuando eras joven sobre el dinero? Si te han enseñado que las mujeres solo reciben dinero, es un patrón. Si también te han enseñado que los hombres son los únicos que trabajan para darle a la mujer dinero, también es un patrón. ¿Cuántos de esos patrones tienes? Y ahí ya vamos en la adultez. En esa etapa en donde empiezas a pensar mucho en casarte. Pero créeme, si te vas a casar es importante que antes conozcas la relación del dinero con tu futuro esposo. Habla seriamente de esos patrones con esta persona. Pregúntate y pregúntale,
¿Actualmente crees en el dinero y el éxito? ¿Estás programado para el éxito o para la mediocridad? ¿Estás preparado para trabajar muy duro o simplemente de manera tranquila? ¿Quieres ingresos constantes o esporádicos? ¿En qué trabaja tu suegro? ¿Estás programado para ahorrar o para gastar? ¿Estás programado para inversiones ganadoras o desastrosas? ¿Posees un negocio o un empleo? ¿Cuáles son tus metas a futuro? ¿Cuál es el paso siguiente que quieres dar? Y bueno, estos solo son ejemplos de lo que podrías preguntarle. Pero claro, hay personas encargadas específicamente de esto. Yo solo te estoy hablando un poco de lo que te sugiere el libro. Y en sí, la verdad es que los principales problemas de una pareja, del divorcio y de las peleas, es el dinero, la escasez de dinero o la mala administración de este. Por eso, antes de casarte, el libro te invita a que hagas este quiz con tu pareja y preguntes seriamente cuál es su patrón del dinero. Aunque muchas veces esto también sea problema, ¿no? Porque no todos hablan sobre dinero. Y por ahí te han dicho, no le preguntes eso, ¿cómo le vas a preguntar sobre el dinero? Porque quieres saber la cantidad que gana, no deberías de hacer esto. Y bueno, esto se ha repetido por generaciones, pero créeme, es importante saber todo esto del patrón financiero. Por eso, el primer elemento de cambio es la conciencia. Me pasó que una persona se quejó en los comentarios porque ¿cómo voy a cambiar? No, yo no puedo cambiar. ¿Qué te pasa? Cambia tú. Entonces, pues por ahí es curioso porque al final de cuentas todos vamos cambiando. Todos somos círculos también cambiantes. Y siempre pensamos de manera distinta, nos sentimos de manera distinta, creemos un poco, a veces en contradicciones, a veces en dualismos. Bueno, los dualismos siempre están. Por eso, te voy a pedir que hagas 8 cosas para poder cambiar un poco. Y no para cambiar de la noche a la mañana, sino para entender quién eres y por qué deberías de transformar lo que piensas, lo que eres, lo que sientes, porque a veces simplemente nos estancamos y ahí nos quedamos. En estos momentos es bueno observarte, ser consciente de quién eres, ser consciente de tus pensamientos, de los miedos que te aquejan y por qué, de esas creencias que, créeme, la creencia es una opinión que va de generación en generación. Puedes librarte de cualquiera. También de tus hábitos, de esas acciones que haces para llegar a resultados. Y también de las inacciones o a veces de la procrastinación. No hay pensamiento que viva en tu cabeza sin pagar alquiler. Y aquí hay una dualidad. Sabemos que de inversión hay un coste, de poder hay un no poder, de un fracaso hay un éxito. Bueno, al final todo es un dualismo. Tus pensamientos y creencias no son quien eres, no te definen. También tenemos un video de eso. No tienen mayor significado que el que tú les das, porque al final de cuentas tú eres el que les da el significado que quieres darle a una u otra cosa. Porque créeme, ¿qué es lo que pasa cuando tú le dejas de dar importancia a algo? Exacto, te deja de preocupar. ¿Y qué pasa cuando te deja de preocupar? Exacto, te puedes liberar de ello. Pero cuando cargas en hombros un significado aterrador de algo, ¿qué es lo que pasa? Tal vez te estanques, tal vez vivas en el pasado y tal vez te quedes ahí, derrotado. En fin, esto no es nada más que la mitad del libro. Tal vez lo adapté un poco más a psicología, tal vez a mi forma de pensar, mi ideal, mi experiencia. Y no quiero que te quedes con que es esto y ya, como ya he dicho con los ídolos de Bacon. Puedes ir a formular tu criterio, puedes cuestionarme, puedes incluso de cada cosa que dije hacer tu propio análisis y decir, no, es que yo no pienso aquí por esto y lo otro. Y está bien,
Siempre hay que formular un juicio, de acuerdo a lo que tú crees y a lo que sabes. Entonces, espero que este podcast te haya sido de utilidad. No olvides suscribirte a mi canal Laberinto Mental en YouTube. Tendremos más contenido similar a este. Y de hecho, como ya te he dicho, hay varios videos que tienen que ver con estos temas. Vamos a ir a la siguiente parte de este libro en el siguiente podcast. Así que, laberinto.